Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Miguel Franco Romero, en la cual lo que les quiero presentar es un interfaz gráfico, en la cual se va a conectar a la base de datos SQL. Vamos a mostrarles más claro cómo es el interfaz. Bueno, como pueden ver, esta es mi interfaz. Acá la cual te pido unos campos para que completes, para que digites. Eh, y aparte es que ya digites toda la información necesaria, lo que vas a hacer es insertar, tienes tres botones, el insertar, importar datos Excel y salir, ¿no? El insertar netamente cuya funcionalidad simplemente es insertar la información digitada a mi base de datos, a mi base de datos, ¿no? Y lo que es importar Excel, lo que hago es abrir una subventana, esta subventana te va a pedir que selecciones un archivo y sobre ese archivo se lo va a insertar a la base de datos. También tengo el botón salir, que simplemente es cuya función es salir de la ventana y cerrar la conexión, ¿no? Como pueden ver, funciona. Bueno, expliquemos un poco el código como tal, para que me puedan entender, tengan conocimiento cómo se realiza este tipo de interfaz gráfica. Eh, Comenzaremos declarando las librerías que hemos utilizado. La librería Chinker, esta librería netamente es para crear la interfaz gráfica. Luego hablamos otros paquetes que tiene esta librería, como el Philip Dialog, que es netamente para seleccionar un archivo, una ruta en específico. El MC Box, que es para mensajes informativos. Y netamente el interfaz gráfico, ¿no? Luego también hago uso de la librería Pandas, más que todo para usar el tema del data frame. Y luego también el PIO DBS, que esta librería es muy importante porque esta librería es lo que me va a permitir la conexión de Python a mi base de datos, ¿no? Ahora comencemos en la parte como he definido el código en sí, cómo he creado mis funciones, ¿no? Una vez que ya declarar las librerías como tal, vamos a crear funciones que, que van a tener cierta funcionalidad dentro de mi interfaz gráfico. Recuerde que nosotros podemos crear botones en el interfaz, pero tenemos que darle una cierta acción a estos botones. Entonces, ¿y cómo le doy esa acción? Mediante una función predeterminada, ¿no? Una función que tú hayas diseñado para ese botón. Listo. Entonces, comencemos con la primera función. La función leer credenciales. Esta función netamente lo creé más que todo para tema de seguridad de las credenciales, ¿no? Porque no es bueno mostrar las credenciales en tu código, porque sufres vulnerabilidad. Entonces es mejor que lo lea de otro lado y que capture esos datos. Entonces es lo que hace esta función, ¿no? Va a capturar esos datos que netamente va a tener un archivo TXT. En ese archivo TXT va a estar las credenciales. Entonces lo que esta función va a hacer va a entrar a esa ruta y te va a capturar esas credenciales. Luego, una vez que tengo esto, le paso yo la ruta como tal, donde se encuentra esas credenciales. Y una vez que ya le pasé la ruta, ahora sí hago uso de la función leer credenciales, ¿no? Entonces y esto lo almaceno en un objeto llamado credenciales. Entonces en este objeto como tal ya está almacenando las capturas de las credenciales que tenía en ese archivo TXT, ¿no? Pero ahorita esta captura está de forma desordenada, entonces no tiene un orden. Entonces, para ello voy a crear una cadena de conexión. Entonces, la cadena de conexión lo que va a hacer es ordenarme de acuerdo a los parámetros que te piden para la conexión a la base de datos. Entonces, eso es lo que hace esta parte de la cadena de conexión. Como mencioné, voy a conectarme a una base de datos SQL Server. Y acá le paso las credenciales que ha capturado mi función. Una vez que ya tengo la cadena de conexión, simplemente ya netamente me conecto con la librería PIODBS.connect y le paso mi cadena, ¿no? Los parámetros de la conexión. Ahora, una vez que ya tengo ya conexión, hasta este punto ya tenemos conexión a la base de datos, ya tenemos acceso. Pero también necesito yo interactuar, ¿no? Interactuar con la base de datos. Entonces, como yo interactúo mediante un cursor. Entonces, este cursor va a interactuar, es lo que va a ejecutar las acciones, ¿no? Si es que voy a hacer una actualización, voy a hacer una inserción, o de repente quiero ejecutar un proceso, un procedimiento netamente del Python,
Entonces esto lo va a hacer netamente el cursor. Entonces una vez ya declaré el cursor, ahora ya con el cursor creado ya puedo ejecutar sentencias, ¿no? Entonces sentencias de ejecución. Entonces voy a crear yo una base de datos. No, discúlpame, vamos a crear una tabla. En esta tabla yo lo que le estoy diciendo, ¿no? Oye, ¿esa tabla existe o no? Si existe, insértame. Si es que no existe, no hagas nada, déjalo ahí. Eso es lo que hace este tema de ejecución. Entonces, una vez que ya tengo mi tabla, luego, para que esta sentencia se ejecute, tienes que ponerle commit. Tienes que hacerle commit para que se refleje lo que estás ejecutando. Si no, no se va a reflejar. Eso sí es muy importante que siempre cuando ejecuten una sentencia le den commit. ¿Sí? Listo. Ahora, aquí declaro dos diccionarios, que es tipo documento y nacionalidad. ¿Por qué declaro estos dos diccionarios? Más que todo por tema que yo quiero codificar algo, ¿no? Porque a qué me refiero con codificar, por ejemplo, yo quiero darle a cierta categoría, quiero darle un valor numérico. Entonces, si es que yo, por ejemplo, si el usuario selecciona DNI, claro, en la interfaz lo vas a ver como DNI, como la etiqueta. Pero cuando inserte a la base de datos, cuando pasa a la base de datos, ya no va a estar como con esa etiqueta de DNI, sino va a pasar con lo que eh, con el valor que representa a esa etiqueta. Por ejemplo, el DNI para mí es 2, por decirlo así. Entonces, en la base de datos se va a grabar con 2 y no con la etiqueta DNI. ¿Sí? Más que todo por esto he definido el tema de los diccionarios. Luego voy a crear la función de inserción. Lo que te va a hacer es, voy a crear las variables que fue definida cuando los campos en sí de que tiene mi tabla, y esto lo voy a insertar, y acá le pongo, ¿no? A un cursor execute e inserta los parámetros de entrada, ¿no? Lo que estoy dándole. Y acá luego te muestro, siempre le hago el commit porque quiero que se refleje cada vez que, y luego le doy el smbox informativo. ¿Para qué? Para indicar al usuario que ya se ha insertado la información, ¿no? Una vez que ya si la inserción fue correcta, entonces lo que tengo que hacer, tenemos que limpiar, ¿no? Porque no podemos, por ejemplo, ¿no? Insertamos la información, pero que la información quede ahí, ¿no? Entonces, y el usuario no está borrando, ¿no? Entonces lo único que tengo que hacer es resetear, ¿no? Ya una vez que que se inserte, todos los campos se borren, pues, ¿no? Entonces se reseteen. Y eso es lo que hace acá, ¿no? Limpiamos los campos, ¿no? También en caso de que no se pudo insertar, que te muestra un mensaje de error, ¿no? Que no se pudo, tanta cosa, ¿no? Y también un exception, la cual te muestra cuál fue la causa de ese error, ¿no? Entonces, eso es lo que hace esta función, insertar información. Luego voy a crear una subventana que voy a llamarle ¿para qué creo una ventana? Para que para el tema de la inserción masiva, ¿no? Porque claro, nosotros podemos insertar de forma uno a uno, pero imagina que queremos, muchas te piden, ¿sabes qué, Smith? Quiero que me insertes 2000 registros a la base de datos. Pucha, uno a uno me va a demorar una eternidad. Entonces se ha creado la opción, no, ya si lo tengo en un archivo, le paso el archivo y que el Python lo haga, ¿no? Entonces eso es lo que va a hacer esta parte, ¿no? Entonces primero para eso tengo que seleccionar yo el archivo. Entonces defino una función para que me permita seleccionar. La otra parte va a ser que una vez que ya me seleccione, que ya me haga la inserción netamente, ¿no? del archivo ingresado. Entonces acá nuevamente tengo que darle una conexión interna para esta función. Ya hay una conexión interna que es lo mismo que habíamos definido al inicio, pero solamente sale una conexión interna para esa ventana nada más. Le doy la información, le paso, se conecta, crea el cursor, el archivo que está leyendo lo coloco en un data frame, y una vez que ya tengo mi data frame voy a comenzar a iterar fila por fila para que haga haciendo la inserción, ¿no? Luego una vez que ya he terminado con la interacción simplemente le hago commit
a todo lo que, a toda esa for que a ese bucle que ha interactuado. Y luego una vez que ya se ha ejecutado el commit, cierro el cursor y cierro la conexión y le mando un mensaje, ¿no? Diciendo que la información se inserta correctamente, ¿no? Y luego, claro, como yo dije, esto de aquí va a estar dentro de la interfaz principal. Entonces también tengo que definir eh, la interfaz de importación, la segunda ventana que se va a abrir. Entonces esto de aquí es lo que hace acá, ¿no? Entonces interfaz de conexión, simplemente va a tener un nivel, le pongo el título de la interfaz, cuál va a ser el tamaño que va a tener esta interfaz, eh, el, el botón, el botón que se pasa el seleccionar archivo y luego nada más, ¿no? Eso es lo que hace. También vamos a definir una función para salir. Entonces para la función salir más que todo va a ser salir de la ventana, ¿no? Pero para salir de la ventana también tienes que cerrar la conexión con la base de datos. Entonces es lo que hacemos acá, ¿no? Ciérrame el cursor, ciérrame la conexión y ciérrame la ventana, ¿no? Y listo. Hasta aquí ya hemos definido todas las acciones que va a ser mi interfaz gráfico. Entonces ahora lo que me toca hacer es crear esa interfaz, ¿no? Entonces vamos a crear la interfaz. ¿Y cómo lo creamos? Simplemente con la biblioteca Tinker, ¿no? Tinker. Entonces acá creamos la interfaz, acá le damos el título, acá le ponemos el tamaño que queremos y luego con Sioma también configuramos el tamaño de las columnas, cómo va a ser el tamaño de mis columnas. Y acá le viene la parte importante, ¿no? Porque acá ya comienza a crear los combo box y la casilla de texto, ¿no? Entonces acá le estoy pasando, ¿no? Cada variable como tal, como pueden ver. Luego, una vez que ya puse los campos, ya comienzo a colocar los botones, ¿no? El botón de inserción, eh, el botón de importación Excel y el botón de salida, ¿no? Y luego para inicializar el bucle de mi interfaz, ¿no? Porque este va a ser el bucle, esta es la parte de la interacción entre la interfaz y el usuario, ¿no? Entonces, y ahí termina netamente el código. Entonces vamos a probar la interfaz, a ver qué tal funciona. Pero antes de eso vamos a conectarnos a nuestra base de datos. La interfaz como tal se va a conectar a esta base de datos, la base streamer. Como pueden ver, dentro de la base streamer no existe una tabla llamada empleados. Entonces, el código que se creó aquí, entonces como él va a preguntar si es que existe, como el caso no existe, lo que va a hacer es crearla. Va a crear esta tabla. Y una vez que crea, va a hacer todo lo demás, ¿no? Entonces, a ver cómo hacemos a ejecutar. Esperemos un ratito que salga la ventana. Acá está la ventana. Y comencemos a ver. Vamos a probar con este de aquí. Acá estamos ingresando la información como tal. Vamos a ver. Como para tipo documento era un combo box en la cual yo le había pasado un listado en un diccionario. Entonces acá ya se puede ver. Estas acá son las etiquetas. Ahora que por dentro está el código de cada etiqueta, ¿no? Entonces vamos a poner que sea un DNI. Y acá vamos a ponerle un DNI cualquiera, un DNI random. Cuando tiene 3 6 y ahí está, 8, ¿no? 3 6 y 8. Nacimiento, vamos a ponerle. Uh, Aquí está, que tenga 29 años. Nacionalidad, vamos a ver, peruana. Base, no sé, ver que gane 2400. ¿Cuánto tiempo ha trabajado? Que haya trabajado 700. No, vamos a trabajar 480, ¿ya? 480 días, 480 días. Una bonificación de 450. Entonces, una vez ya ingresado la información, podemos poner insertar. Y acá te sale este mensaje informativo, ¿no? La información fue aceptada correctamente. A ver, verifiquemos que en verdad haya sido insertada. Vamos a refrescar esto. A ver, refresh, tablas. Y mira, se ha creado la tabla. A ver, vamos a hacer una pequeña consulta. A ver, empleados. Ejecutar. Y acá está, ¿no? Mira, se ha insertado la información con código empleado 1, ¿no? Este código empleado por default es un incremental, ¿no? Que cada vez que inserte se va a ir, ¿no?
Luego vamos a poner importe Excel, vamos a probar qué tal funciona esto. Acá yo tengo una plantilla como tal. Esta plantilla tiene la misma estructura que mi tabla que he creado, por si acaso. Si no tiene la misma estructura, va a saltar un error. Es necesario que tenga la misma estructura. Entonces vamos a seleccionar, abrir. Y mira, los datos se han insertado correctamente. A ver, verifiquemos. Vamos a salir de la interfaz. Y aquí ejecutamos. Y mira, correctamente, mira, se ha insertado, ¿ves? De forma masiva. Yo ya había creado esto como al inicio, digitando, pero hasta acá lo que contenía mi archivo TXT, ¿no? Bueno, espero que esto les haya servido. Eh, es un pequeño desarrollo en la cual usamos la interfaz para conectar la base de datos y poder insertar, ¿no? Esto claro que es un código, es un código simple, que hay muchas cosas que mejorar. Por ejemplo, cuando se abre la interfaz y cuando pongo importar por un archivo, es bueno que antes de importarlo preguntar, ¿no? Y sabes que quieres que se inserte, ¿estás seguro? Entonces si es sí o no, de repente el usuario se equivocó el archivo y pucha, y no. Entonces sería bueno también hacer esos, ¿no? Pero eso son adecuaciones que tienes que hacer el código, pero el código como tal funciona, ¿no? Bueno, saludos, entonces eso sería todo. Muchas gracias.